...13 de julio de 2025... ...15º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas... ...la primera lectura del libro del Deuteronomio... ...capítulo 30... ...versículos del 10 al 14... La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 26 al 37. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado, de cada uno de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que puedas decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga? ¿Los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 10 al 14. Con el capítulo 30 terminan los discursos de Moisés en el libro del Deuteronomio. Solamente nos quedan los capítulos del 31 al 33 con los que cierra el libro, que nos traen ya el testamento de Moisés y el relato de su muerte y de su sepultura. El capítulo 30, aunque anuncia los acontecimientos como si fueran a suceder en el futuro, en realidad trata de responder a todos los interrogantes que tiene el pueblo que ha sufrido ya el exilio en Babilonia. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Es que acaso Dios abandonó a su pueblo? Dios le había dado al pueblo su ley para darle una ruta hacia una vida feliz, en justicia y en santidad, y con una identidad propia en medio de otras naciones. Pero las transgresiones en forma de idolatrías, crímenes, injusticias, descarrilaron aquel proyecto, y llegaron las desgracias, que fueron consideradas sanciones por los profetas. La principal fue la deportación a Babilonia, en la que el pueblo casi se desintegra. Dios, sin embargo, seguía cuidando y pastoreando a los suyos en aquella nación extraña, hasta que los hizo volver a la tierra de la promesa. Allí los repatriados se propusieron recomenzar un proyecto nacional basado en la alianza con Dios. En este trasfondo de regeneración surgen las palabras que escuchamos este día en la primera lectura. La invitación que el Deuteronomio hace al pueblo es a convertirse al Señor de todo corazón. Convertirse es volverse a Dios, ponerlo como el centro y el motor de toda la vida y de todo lo que se haga o se deje de hacer. Convertirse al Señor es dejar de lado todo lo que no lleve a Dios. Dios es el mayor bien al que una persona puede aspirar. Sin esta convicción profunda, anclada en el corazón de cada integrante de la comunidad, no va a tenerse una vida dichosa y plena. De buscar este bien supremo que es vivir en comunión con Dios, deriva el resto de los mandamientos. Así que la ley de Dios aparece como la voz de Dios para el fiel. Le indica el camino para acercarse a Él, para vivir en la alianza de la vida. La ley de Dios no aparece como una serie de normas inhumanas ni sobrehumanas que los simples mortales no puedan cumplir.
Más bien son disposiciones al alcance de la mano de cada persona. Los preceptos del Señor son perfectamente comprensibles a todos y están al alcance de todos y pueden ser practicados por todos. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra del Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Durante 4 domingos estaremos leyendo algunos pasajes de la carta a los Colosenses. Una carta que, aunque es atribuida a San Pablo, es probable que haya sido escrita por un discípulo suyo después de la muerte del apóstol, para enfrentar la influencia de algunos falsos maestros que se habían colado en la comunidad cristiana de Colosas, con muchas ideas acerca de ángeles y de potestades que gobernaban la vida de los seres humanos, y que provenían de ambientes sincretistas paganos de las personas que se habían integrado de comunidades paganas a la Iglesia. Contra ellos, el autor de la carta va a predicar la centralidad de Jesucristo. Él es el mediador auténtico que vence todos los poderes cósmicos. La carta es, pues, una reflexión sobre cómo la salvación que Cristo nos ha conseguido nos libera de los temores y de todas las falsas creencias que consideran al ser humano como un juguete de fuerzas incomprensibles. La unidad de la que ha sido arrancada nuestra lectura abarca el capítulo 1 de los versículos del 15 al 23. Recomiendo leerla completa. Se trata de un himno que el autor recoge y adapta para presentar a Cristo como el centro de la historia humana. Su muerte y resurrección forman parte del plan creador y salvador del Padre. Todos hemos sido hechos a imagen de Jesús, cuya entrega, representada por la sangre derramada en la cruz, ha restablecido las buenas relaciones entre Dios y la humanidad. La confesión de este himno coloca a Cristo en el centro absoluto de la obra de Dios, pero lo distingue de ella porque Cristo es anterior a las criaturas. Él es como el arquetipo que le da razón de ser a cada criatura y a la creación total. Si Cristo es el fundamento de todo, también es su finalidad, pues la creación está encaminada a Él. Cristo aparece en este himno como la consistencia de todo, y todas las cosas solamente tienen sentido en cuanto orientadas y unidas a Él. Este señorío de Cristo sigue realizándose hoy no por medio del dominio, sino del servicio, y sigue estando presente hoy en la Iglesia, pues a través de la comunidad cristiana de la que Cristo es cabeza, se prolonga la entrega de Jesús y se anuncia a todas las personas la salvación y la reconciliación, esa que solo se hallan en Cristo, en quien habita la plenitud de la divinidad. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En el pasaje se retrata un diálogo entre Jesús y el maestro de la ley. El evangelista Lucas nos ofrece en medio de este diálogo la parábola que solamente él ha conservado, la que conocemos como parábola del buen samaritano. La pregunta que el maestro de la ley le dirige a Jesús lo hace en el modo acostumbrado, siguiendo la ley. Así aparece en Deuteronomio 4:1, Deuteronomio 5:33, Deuteronomio 8:1 y también 16:20. Es una pregunta que es el criterio de que para obtener la vida eterna hay que cumplir y obedecer los mandamientos. En esta conversación típica de los judíos, donde un discípulo pregunta y un maestro va guiando a la respuesta, Jesús corrige sin reproche, cambiando y ampliando el horizonte del maestro de la ley. Los discípulos, a quienes el domingo pasado se les recomendó sabiduría y prudencia en el desempeño de su misión, recibirán la enseñanza profunda de la misericordia ante toda persona caída en el camino, sin pretexto de raza, religión o condición social. Notemos la sinceridad del maestro de la ley. Responde correctamente. Sintetiza los 613 preceptos de la ley de Moisés en los 2 mandamientos capitales: amor a Dios y al prójimo. Amor a Dios, Deuteronomio 6:5, amor al prójimo, Levítico 19:8. El mismo Jesús hace este resumen también en San Mateo, en el capítulo 12:28, 22:27 al 29. Ante la respuesta de Jesús, el maestro de la ley busca escabullirse por medio de una pregunta retórica: ¿quién es mi prójimo? Jesús prefiere ilustrar su respuesta con una parábola en vez de enredarse en discusiones sin fin. Pongamos atención a los personajes, ante todo a este hombre cualquiera, del que no se indica patria, ni religión, ni oficio, ni condición social, ni si es santo o si es pecador. Es el caído en el camino y punto. Su única identidad es que ha sido víctima y necesita ayuda. A lo mejor el nombre de la parábola debería ser otro: un extraño tirado en el camino, como la tituló el Papa Francisco en su última encíclica Hermanos Todos. Llama la atención la crítica del evangelista a las convenciones sociales y religiosas cuando se trata de precisar quién es mi prójimo. Cuando los asaltantes violentan a un anónimo e indefenso peregrino, al parecer aquellos con quienes ha compartido devoción, el sacerdote y el levita, son incapaces de mover un solo dedo para auxiliarlo. No se dan los motivos de esta conducta, pero el lector intuye que el acceso a la vida eterna no pasa por ahí. Cuando podría esperarse la aparición en escena de un piadoso judío, Jesús coloca a un samaritano. La antípoda no podía ser más beligerante para sus oyentes, pues los samaritanos eran odiados por cismáticos.
Tampoco se dan motivos para el proceder del buen samaritano, únicamente su compasión por la víctima, de la que se hace prójimo, como concluye la pregunta retórica de Jesús. A ese samaritano es al que todos, no solo el maestro de la ley y los escuchas, todos hemos de imitar. Y la enseñanza final es sorprendente. Quien tiene compasión en el corazón, cuando vaya a leer la Biblia, va a comprender su más hondo significado, pero no viceversa. Es decir, sin corazón compasivo, hasta la Biblia puede convertirse en arma o en fuga. La vida cristiana se trata de ser compasivos y no solamente en ser especialistas de la Biblia. Hasta aquí los comentarios de este 15º domingo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.